Buenas noches para todos. Comenzamos nuestra sesión del día de hoy, 2 de junio del 2026. Seguimos con nuestro tema de contratos de trabajo y liquidación de nómina. Ya les voy a compartir la pantalla. Permítanme un segundito. ¿Me confirman, chicos, cuando vean la pantalla, por favor? Sí, señora. Muy bien, entonces continuando con nuestro tema, habíamos quedado aquí en el inicio de lo que es liquidación de nómina o toda la teoría del tema de la nómina. Entonces, la nómina, básicamente, pues es la forma o el proceso mediante el cual se liquidan los salarios de los trabajadores, ¿no? Esto se hace a través de una herramienta que se llama planilla de nómina o un comprobante en el cual se relacionan los diferentes conceptos de esta nómina. Ahí tenemos lo que gana el trabajador, tenemos los descuentos, tenemos seguridad social y tenemos también unas provisiones que debemos tener en cuenta al momento de registrar nuestra nómina o de reconocer nuestra nómina. Y también esto nos da como resultado el valor a pagar que le vamos a reconocer a cada uno de los empleados. Hay diferentes tipos de planillas de nóminas, unas más completas que otras, y hoy en día, pues básicamente esta información también se consigna en los paquetes contables que se manejan hoy en día. Esta información se consigna también en unas plantillas y a través de esos sistemas o de esos softwares, ellos logran sacar una liquidación de nómina completa. Es decir, ya casi uno no utiliza el Excel, que sería como la herramienta básica o que fue la herramienta básica por muchos años, sino que hoy en día ya a través del software contable ya uno puede hacer todo este proceso de liquidación de nómina sin tanto reproceso, digámoslo así. También acuérdense que hoy en día nosotros debemos transmitir esta nómina, es un requisito obligatorio, debemos transmitir a la DIAN la nómina electrónica. Entonces, la nómina electrónica se debe transmitir a más tardar el día 10 del mes siguiente. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos empezando el mes de junio, en nuestras empresas ya debemos estar transmitiendo la nómina del mes de mayo, ¿sí? Completica, para poder cumplir con este requisito en cuanto al tema de el gasto deducible, para que el gasto de la nómina sea deducible para impuestos de renta, entonces debe ser transmitida electrónicamente. Por ahí tengo una manito arriba, ¿quién será? Yo, instructora, cuando la nómina se paga cada 15 días, o sea que se genera la liquidación por software y es electrónica cada 15 días, ¿también afectaría o toca esperar el mes? Pues depende el software. Hay algunos que la pueden transmitir quincenalmente también y otros que solo la transmiten mensual. Digamos que a través del software Muisca, que es el que utiliza la gran mayoría de personas porque es gratuito, ese software permite enviarla de forma quincenal o de forma mensual, incluso de forma semanal. Permite varios tipos de liquidación. Pero los softwares contables, me atrevo a decir que prácticamente ellos lo generan es mensual. Entonces, si uno tiene 2 quincenas, lo que se hace normalmente es que en la primera quincena eh, eh, se hace como una especie de adelanto del sueldo para pagarle a los empleados físicamente, es decir, para que el dinero se les entregue a ellos físicamente. Se les hace una especie de adelanto. Finalizar el mes, se hace la liquidación completa por los 30 días y se cruza con ese anticipo. Así es como se manejan algunas empresas. Pero no sé, me imagino que también habrá softwares que permitan de pronto la liquidación y el envío quincenal. De los que yo conozco, el único que permite eso es el Muisca. En el caso de WordOffice es mensual y en el caso de Sigo me parece que también es mensual. No estoy muy segura de eso, pero me parece que es mensual.
Listo, chicos. Entonces, dentro de la nómina debemos tener en cuenta que estos conceptos hoy en día se manejan bajo la definición de beneficios a empleados. Entonces, no se toma como si fuese un gasto a empleados, sino un beneficio a los empleados. ¿Por qué? Porque ahora se tiene en cuenta lo del capital humano. Entonces, el capital humano es el que ha tomado una gran fuerza o un gran valor en el caso de las directivas por la importancia como un recurso que es imprescindible para poder alcanzar los objetivos de la empresa y este puede ser uno de los grandes activos, aunque no sea contablemente representado como un activo. Entonces, según la norma internacional 19, se definen los beneficios a los empleados de la siguiente manera. Son todas las contraprestaciones concedidas por una entidad a cambio de los servicios prestados por los empleados o por indemnizaciones por cese. También los beneficios a empleados a corto plazo son beneficios diferentes de esas indemnizaciones y se espera liquidar totalmente antes de los 12 meses siguientes al final del periodo. También hay otros beneficios que son post-empleo. De pronto pueden ser algún tipo de indemnización, algún tipo de liquidación, algún tipo de pago de pronto de incapacidad o de compensación de algún otro beneficio que no se hubiese pagado en su debido momento, perdón. Y otros beneficios a largo plazo son los posteriores al periodo del empleo o indemnizaciones por cese. Digamos que en este caso, ahí sí vendrían las indemnizaciones. Tenemos que a veces se divide básicamente en corto plazo y en largo plazo, ¿no? Entonces, dentro del corto plazo podemos tener los siguientes: el salario o el sueldo y los aportes a seguridad social son beneficios a empleados a corto plazo. ¿Por qué? Porque se supone que tienen que pagarse de manera inmediata, ¿no? Entonces, para el caso de los sueldos y salarios, pues hay que pagarlo mensual o quincenal de acuerdo a como se haya acordado en el contrato de trabajo. Y la seguridad social actualmente pues se paga mensualmente, ¿no? Entonces, por eso son a corto plazo. Derechos por permisos y ausencias retribuidos también se supone que son otorgados en el corto plazo, o sea, dentro del mes corriente. Y también la remuneración, cuando son remunerados, pues se tiene que reconocer dentro del mismo periodo, es decir, si es quincenal o si es mensual, dentro del mismo mes o dentro de la misma quincena en que se vayan generando. Para el caso de participación en ganancias e incentivos, como atenciones médicas, alojamiento, automóviles, entrega de bienes, servicios gratuitos y demás, pueden también considerarse a corto plazo de acuerdo a cómo se pacte en el contrato de trabajo. Y para el caso de los postempleo, pues son las pensiones y algunos pagos por retiro y otros beneficios como de pronto los seguros de vida o beneficios de atención médica posteriores al empleo, que pues son garantías que aquí en Colombia como que no se dan mucho realmente. Y aquí hay otros que son a largo plazo, por ejemplo, las ausencias retribuidas a largo plazo, de pronto vacaciones que se tengan acumuladas o periodos que se tomen como años sabáticos o cosas así, que tampoco es que se dé mucho aquí en Colombia en la práctica. También hay premios por antigüedad u otros beneficios por el largo tiempo de servicio y beneficios de invalidez permanente y por terminación del trabajo. Esto de pronto para el caso de convenciones colectivas de trabajo, cuando hay sindicatos y estas organizaciones que velan por la lucha de los derechos de los trabajadores frente a los empleadores, que a veces esas organizaciones logran beneficios adicionales a lo que se considera como obligatorio dentro del sistema legal laboral colombiano. Permítanme un segundito. Bueno, también dentro de las remuneraciones ordinarias o de corto plazo tenemos que hay unas horas extra, ¿no? Entonces se llaman el trabajo extra y los recargos. Trabajo extra es cuando un trabajador, una vez termina su jornada laboral ordinaria,
se queda a laborar más tiempo. Entonces, una vez que se cumplan las horas diarias a las que está obligado trabajar y se pase de esas horas, entonces ya se consideran horas extras. Y si esas horas extras van dentro de la jornada nocturna o de una jornada diferente a la que él tiene ordinariamente, ya se consideran recargos, ¿no? A partir de determinadas horas, entonces empiezan los recargos. Esto lo vamos a ver más en la próxima clase. Empezamos a ver ya lo que son los ejercicios de liquidación de horas extras, de planilla de nómina y registros contables. Igual tenemos 2 semanas más para trabajar este tema de contrato laboral y liquidación de nómina. Entonces aquí nos indica, por ejemplo, que el contrato en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 159, define las horas extras como trabajo suplementario u horas extras el que se excede de la jornada ordinaria y en todo caso el que excede la jornada máxima legal, ¿no? Acuérdense que también tenemos una cantidad de horas máximas legales a trabajar dentro de la semana y dentro del mes, que ahorita justamente estamos como en un cambio de esas horas a partir de, creo que es como el 15 de junio, que empiezan la reducción de la jornada laboral, entonces vamos a tener menos horas de las que traíamos anteriormente. Horas extras y recargos nocturnos, dominicales o festivos. Entonces son unos conceptos que están sujetos a la jornada laboral ordinaria del trabajador que se hayan acordado dentro de las partes. Digamos que para los contratos de tipo laboral, pues se supone que todo esto es obligatorio, ¿no? Pueda que por acuerdos entre el trabajador y el empleador, no se reconozcan como tal estas horas extras, sino que a veces se pacta como digamos que una remuneración fija o una bonificación extra de acuerdo a otras variables para compensar este tipo de beneficios. Eso pues obviamente está por fuera de la reglamentación legal, ¿no? Y a veces pues genera inconvenientes para las partes. Lo mejor sería pues que se rigieran por la ley estrictamente, pero pues a veces en su mayoría no sea. Por eso es que digamos que aquí en Colombia la mayoría de empleadores pues no les gusta casi utilizar el contrato de trabajo por todos los costos que esto implica, todos los gastos que esto implica en temas de dinero. Entonces aquí tenemos estos 5 conceptos importantes que debemos aprender a diferenciar. Ordinaria, diurna, es la que se elabora luego de la jornada laboral y entre las 6 de la mañana y 9 de la noche. Eso para, digamos, el momento de aplicación de esta teoría se manejaba en ese horario. Ahorita creo que está a partir de las 7 de la noche. A partir de las 7 de la noche, o sea, o hasta las 7 de la noche más bien, va lo que es la hora extra ordinaria diurna. Ya lo que se pase de esa hora, pues ya es si está dentro de las horas diarias, es una extra nocturna, o si ya se pasa, entonces ya será una hora extra con recargo nocturno. Hora extra dominical diurna es la que se elabora luego de la jornada laboral entre las 6 de la mañana y 9 de la noche, eso para, digamos, la jornada diurna, siempre y cuando se trabaje en un domingo o festivo y se trabajen más de las 8 horas diarias. Si esa es la jornada ordinaria del trabajador, es decir, si ese es como lo que se acostumbra para ese trabajador, porque pueda que a veces, sobre todo en el campo de la salud, se manejan como turnos, ¿no? Entonces, turnos a veces de 8 horas, de 6 horas, de 10 horas, para poder cubrir las 24 horas que se requieren en un diferente puesto de trabajo. También tenemos la hora extraordinaria nocturna, que es la que se elabora luego de la jornada laboral entre las 9 de la noche y 6 de la mañana. La hora extra dominical nocturna es una hora que se elabora luego de la jornada laboral entre las 9 de la noche y 6 de la mañana cuando se elabora en domingo o festivo. Y el recargo nocturno
es el que se remunera, bueno, con un 35%. Ya vamos a ver en nuestra plantilla cuando hagamos el ejercicio cuáles son estos porcentajes del cálculo de cada una de estas horas, de cada uno de estos tipos de horas extras. Para el caso de los ejemplos también lo vamos a ver en una plantillita de Excel. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta para los conceptos de liquidación de nómina es ese primer gran concepto que se llama devengado. El devengado es todo lo que el trabajador recibe, ¿cierto? Todas las sumas que el empleador paga al trabajador, de acuerdo con la legislación laboral vigente, y está conformado por los diferentes conceptos que constituyen lo que se denomina salario. Entonces, el salario no es solamente el sueldo, ¿no? Entonces, el salario está compuesto por varias cositas. Primero, el salario básico o el sueldo básico. ¿M? También están las horas extras, están de pronto los recargos nocturnos y diurnos, también están los pagos de dominicales, los pagos de festivos, las comisiones, el auxilio de transporte y otros componentes que son los que se pueden tipificar o definir como salario. Todo eso es el devengado, ¿cierto? Lo que está recibiendo el trabajador. Todo lo que recibe el trabajador es el devengado. A ese devengado nosotros debemos restarle las deducciones. Entonces, básicamente, hoy en día tenemos dos deducciones importantes. Las deducciones, pues, son principalmente el aporte a salud y el aporte a pensión. Aunque aquí, salud y pensión. Tenemos otras que ya vamos a ver a qué corresponde cada una de ellas. Dice que las deducciones de la nómina son los valores que se restan de los devengos salariales, es decir, del devengado. Incluye los pagos a seguridad social, salud y pensión y retención en la fuente, la cual es entregada al organismo recaudador de impuestos, que es la DIAN, debido a que la entidad o empresa ejerce la función de agente retenedor. Bueno, eso para el caso de los sueldos. Hoy en día aproximadamente los que se pasan como de 7 millones mensuales ya tienen base para hacerles retención en la fuente. Y como todas las personas jurídicas son agentes de retención, pues tienen la obligación de practicar esa retención en la fuente. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo que si hacemos una compra o el pago de un servicio, el manejo de la retención en la fuente. Simplemente le quitamos un pedacito de lo que se le va a pagar o de lo que se tiene que pagar y eso se le transfiere a la DIAN a través de una declaración mensual de retención en la fuente. Esto no tiene un porcentaje fijo porque tiene dos procedimientos por los cuales uno calcula más o menos una mini renta de ingresos y gastos del mismo trabajador. Y de acuerdo a eso y una tabla que está establecida en el estatuto tributario, ahí nos sale más o menos cuánto es la tarifa de acuerdo a unos rangos que tenemos ahí. Nos sale más o menos cuánto es la tarifa que le vamos a aplicar para la retención en la fuente. Normalmente, pues, si son valores pequeños, la retención en la fuente no es tan alta, pero a medida que va aumentando el salario, pues va aumentando también la tarifa. En este caso es una tarifa progresiva. Acuérdense que los impuestos siempre son progresivos. Esa es una característica eh, innata del tema de liquidación de impuestos. Bueno, aquí tenemos otros principales conceptos asociados al tema de las deducciones o a los descuentos de los trabajadores. Aportes para salud. Entonces, acuérdense que nosotros básicamente, cuando tenemos un empleado, digamos que lo principal es la salud y la pensión. Pero entonces, la salud y la pensión, una parte la paga el empleado y otra parte la paga el empleador. Para este caso, eh, como es la deducción, es lo que yo le estoy quitando al empleado para pagar al fondo tanto de pensiones como de salud, porque yo actúo también como un intermediario, como una especie de agente recaudador.
Esto para personas jurídicas y personas naturales que son empleadores, porque también hay personas naturales que eh, ejercen este papel de empleadores, ¿no? No solamente las empresas, sino que yo como persona natural también puedo tener empleados dependientes a mi cargo. Entonces, también liquido mi planilla de nómina, también la tengo que transmitir a la DIAN, también debo liquidar y pagar mi planilla de seguridad social y todo esto se hace a través de una planilla única. No sé si ustedes de pronto tuvieron la oportunidad de ver o de manejar. Hace algunos años se liquidaba una planilla por cada fondo. Uno liquidaba una planillita por cada fondo y eso era un montón de planillas comenzando el mes para pagar los aportes del mes anterior. Eso cambió hace algunos años a través de la creación de una cosa que se llamó pila. La pila es la planilla única de liquidación de aportes de seguridad social. Entonces eso como que condensó todos esos pagos en una planilla única. Entonces ya es más fácil, simplificó el trámite. Es más fácil y más sencillo porque ya solamente se diligencia una planilla y en esa planilla tengo que incluir a todos mis empleados independientemente del fondo al que esté afiliado cada uno, ¿no? Porque pues cada uno elige cuál es el fondo al que se va a afiliar, tanto para el caso de salud como para el caso de pensión y cesantías, porque normalmente la ARL o la aseguradora de riesgos laborales, esa sí es única para la empresa y los cubre a todos los empleados que estén contratados en determinado momento. Asimismo pasa con las cajas de compensación. La caja de compensación también es una que la escoge la empresa, principalmente debe ser la caja que funciona donde esté ubicada la empresa. Entonces, por ejemplo, los que trabajan en Bogotá, las empresas de Bogotá, tienen allá varias cajas de compensación. Allá tienen CAFAM, tienen Colsubsidio y creo que Compensar, si no estoy mal. Si estuviéramos de pronto en el Valle, entonces sería Confenalco Valle, y no sé si existan otras cajas allá, allá en el Valle. Digamos que para el caso aquí de Boyacá, solamente hay una, que es la que se llama Confaboy, la caja la caja de subsidio de Boyacá se llama Confaboy. Entonces, la empresa, si estuviera aquí, tendría que estar afiliada a esa caja. Y los empleados que trabajan aquí, a su vez, deben ser beneficiarios de esa misma caja. ¿Cuándo de pronto puedo yo solicitar que me afilien a otra caja si no estoy ahí? O quiero que me afilien a otra caja. Digamos, si la empresa es de aquí de Boyacá, pero mis labores o mi sitio de trabajo yo lo desempeño en otra ciudad, por ejemplo, en Bogotá, y yo no puedo acceder físicamente a esos beneficios que me presta esa caja. Entonces yo puedo solicitar que me afilien a una caja de Bogotá. ¿M? Eso puede pasar, puede suceder. Entonces en ese caso ya tendría dos cajas de compensación. Eso lo permite también la pila, permite también pagarle a una o a dos o a tres o a las cajas de compensación que se necesiten. Anteriormente pues no se podía hacer eso. Entonces, el aporte a salud, nosotros le descontamos al trabajador lo que él tiene que pagar. Él paga una parte y yo como empleador pago otra parte. Para el caso de la salud es el 4%. Entonces yo tomo eh, ese 4% y se lo quito al trabajador para después pagarlo a través de la planilla o de la pila, ¿m? De la planilla de seguridad social. Lo mismo sucede con los aportes a pensión. Entonces, para el caso de los aportes a pensión, también el trabajador debe aportar una parte, que es el 4%, y ese 4% entonces se le resta del pago que le voy a hacer mensualmente. También tenemos unos aportes que son al Fondo de Solidaridad Pensional, pero estos solamente los pagan algunos empleados, no todos. El porcentaje depende del valor del devengado. ¿Sí? ¿Cierto? Comienza desde el 1% para trabajadores que devenguen en el periodo 4 o más salarios mínimos legales vigentes. Entonces es como a partir de 4 salarios mínimos ya comienza este aporte al Fondo de Solidaridad Pensional. Es un fondo extra
que tienen allá las administradoras de pensiones, que tienen ahí como para tener no sé, como una provisión o un colchón o algo así para los regímenes que son subsidiados, o para en casos futuros, pues de pronto poder tener ahí un extra. También tenemos que se pueden descontar las cuotas sindicales. Esto en el caso de pronto empresas muy grandes que tienen estos temas de sindicato, de administraciones sindicales. Entonces ellos, por hacer esa labor de la protección extra a los derechos de los empleados, de pronto requieren una cuota de sostenimiento. Entonces normalmente son asociaciones sindicales. Entonces estas entidades que son sin ánimo de lucro requieren de pronto una cuota de sostenimiento para poder financiar sus operaciones, para poder tener algún recurso básico y poder realizar el trabajo o las funciones que ellos vean necesarias para la protección de los derechos de los trabajadores. Entonces, esas cuotas sindicales también se pueden descontar eh, eh, de la nómina. Entonces, se le pueden descontar a los trabajadores que estén afiliados a estos sindicatos o a estas asociaciones. También tenemos aportes a cooperativas. Entonces, es lo mismo, ¿no? Cuando hay cooperativas de trabajo asociado o cooperativas de tipo financiero, que prestan dinero a los empleados, pues esto para el caso de empresas grandes en las que hay este tipo de cooperativas, uno va y se afilia ya a esa cooperativa y entonces también dice, bueno, de pronto descuéntenme el valor del aporte, o si yo tengo algún préstamo con la cooperativa y autorizo que me descuenten eh, dinero para pagar esas obligaciones que adquirí con esa cooperativa, también se puede hacer a través de la nómina en este rubro de las deducciones. También aparecen aquí los embargos judiciales. Los embargos judiciales es cuando de pronto por orden de un juez se decreta la medida cautelar. Una medida cautelar es una orden del juez que dice, descuéntenle a ese señor tanto porque, por ejemplo, le debe a otra persona un dinero, o de pronto tiene cuotas de alimentos o algún otro tipo de tema legal por el que debe responder y no lo hace. Entonces, al no hacerlo, el juez lo obliga y lo obliga a través del embargo judicial. Entonces, le embargan el sueldo y se lo pueden descontar directamente a través de la nómina. eh, y también la empresa actúa como una intermediaria, ¿no? Entonces, coge ese dinero y se lo deposita directamente al juzgado que dio la orden de hacer el embargo judicial. También tenemos cuotas o créditos a entidades financieras o créditos por libranza. A veces, entonces, bueno, este es un modelo como de crédito o de préstamo que utilizan a veces algunas empresas que se llama libranza. Entonces, le prestan el dinero al empleado, pero le descuentan de su sueldo a través de una autorización o de un pacto como de acuerdo de pago que haya determinado el empleado o que haya autorizado el empleado para poder pagar o abonar a esos créditos o a esas libranzas. También tenemos que se puede descontar deudas del trabajador con la entidad o la empresa. Entonces, a veces el empleador directamente presta el dinero, ¿no? Entonces, que tuvo el empleado una calamidad doméstica, de pronto se acerca al Departamento de Recursos Humanos le puede tramitar un préstamo. La empresa le presta el dinero, pero se lo va descontando todos los meses de su sueldo hasta que termine de pagar. O para el caso de estas empresas que, como les digo, pagan por quincena porque se acostumbraron ya de pronto a que los empleados manejan mejor su economía doméstica a través de un pago quincenal. Y pues ya vienen muy acostumbrados así, entonces como que para no cortarles, digamos, ese beneficio, lo que se hace es que se les da un anticipo. Todos los 15 del mes se les da un anticipo. Eso queda registrado como si fuese una cuenta por cobrar al empleado. Y el 30 del mes, cuando se hace la liquidación de nómina, se cruza esa cuenta por cobrar de ese anticipo que se le dio en la quincena y se gira
el excedente para completar el salario del mes. Eso se maneja muchísimo hoy en día en las empresas que lo manejan así. Y la retención en la fuente, pues como ya lo he comentado, mecanismo de recaudo anticipado de la renta o del impuesto de renta. Entonces, como yo, persona natural, también en determinado momento puedo llegar a tener la obligación de declarar renta y de pagar impuesto de renta, entonces aquí, a través de este mecanismo, me retienen o me hacen una retención en la fuente por salarios y pues esos valores que va pagando la empresa o que me va descontando mes a mes de acuerdo a mi salario, me van quedando allá en la DIAN como saldo a favor. ¿M? En el momento en el que yo vaya a declarar mi renta personal, entonces voy a cruzar esas retenciones que me hicieron con el impuesto que se me genere en la declaración anual. Si se me genera impuesto, pues lo cruzo con esos saldos a favor. Si me queda de pronto saldo a favor, lo puedo solicitar, o si me queda saldo a pagar, pues lo tendría que pagar en la declaración anual. Esto es básicamente como para, pues porque la DIAN obviamente lo que quiere es tener el manejo del dinero, flujo de efectivo o flujo de caja rápidamente. Entonces lo que hacen es que prefieren anticipar el recaudo, ¿no? A través de estos mecanismos, tanto de retención en la fuente como de retención de ICA, como de retención de IVA. Todas estas retenciones son mecanismos de recaudo anticipado de los respectivos impuestos de ICA, de IVA, de renta. Entonces así funciona ese tema de las deducciones. Ahora vamos a ver cuál es la base para liquidar. Entonces la base de liquidación se llama ingreso base de cotización o el IBC. El IBC pues es, digamos, ese valor de donde arrancamos a liquidar todo, ¿no? Entonces, principalmente el ingreso base de cotización, pues es el salario devengado en el periodo, ¿cierto? Sin tener en cuenta el auxilio de transporte. Entonces, solamente el sueldo o solamente el salario, ¿sí? Sin el auxilio de transporte. Bueno, para el caso de seguridad social y para fiscales, ya vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos conceptos, entre estas dos definiciones. Estas son responsabilidades u obligaciones que tiene el empleador para poder garantizar el bienestar del trabajador, ¿cierto? Entonces, ya vimos que la seguridad social incluye salud, pensión y ARL, básicamente, ¿cierto? Entonces dice aquí, seguridad social es el derecho que tiene toda persona natural y en especial el trabajador, porque estamos hablando es de trabajadores, a que se le garantice una seguridad social integral. Entonces lo que está comprendido allí es la cobertura en salud, riesgos de invalidez, vejez y muerte y la cobertura para el caso de accidentes de trabajo. Acuérdense que bueno, a lo que hace referencia a estos riesgos de invalidez y vejez y muerte es el tema de pensión, porque pues la pensión también cubre invalidez. Acuérdense que si uno de pronto queda inválido o incapacitado, es decir, que pierde la capacidad de desarrollar alguna función como resultado del trabajo que desempeña, también puede salir pensionado por ese concepto, ¿no? Por ese motivo. Entonces, por ejemplo, una persona que toda la vida estuvo o que mucho tiempo estuvo manejando una máquina determinada y por el manejo de esa máquina, entonces se le desgastó, no sé, un ligamento de la mano o qué sé yo, y perdió más del 50% de la funcionalidad de esa mano. Al perder esa funcionalidad, eso puede generar o originar un reconocimiento de pensión por invalidez. Eh, Normalmente lo reconocen es cuando uno pierde más del 50% de, de la función óptima de ese aspecto a evaluar. Por ejemplo, entonces, si es de la movilidad de la mano, si uno pierde más del 50%, lo pueden llegar a, a pensionar por invalidez o por incapacidad. Entonces,
ese riesgo es el que se está protegiendo en este caso. También para la vejez, pues porque se supone que la pensión es un ahorro que tenemos nosotros, un ahorro programado para la vejez y también para la muerte, en el caso de las pensiones que son vitalicias o que son heredables. Para el caso de sobrevivientes, cuando de pronto muere el empleado, pero tiene sobrevivientes que pueden acceder al beneficio de ese ahorro que tenía el empleado, como por ejemplo el cónyuge o los hijos menores de edad o los hijos que tienen una incapacidad en algún porcentaje. También cubre accidentes de trabajo. Para eso se inventaron el tema de la ARL, porque hace muchos años pues solamente existía EPS y pensión. Pero después de un tiempo dijeron no, ahora tenemos que hacer una especie de cobertura para el caso de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces, para el caso de accidentes de trabajo y enfermedades, está todo el tema de la ARL. Entonces, acuérdense que es la ARL la que paga de pronto las incapacidades y la que paga eh, las, eh, las pensiones por invalidez en el caso de accidentes de trabajo o de enfermedades laborales, o sea, enfermedades ocasionadas o generadas por el desarrollo de la actividad propia del trabajador, ¿sí? Para lo que se contrató en el contrato de trabajo. Entonces ahí hay que ver la diferencia de en qué caso reconoce la pensión el fondo de pensiones y en qué caso reconoce la ARL. Lo mismo para el caso de las coberturas médicas. Entonces, cobertura de incapacidades, en qué caso reconoce la EPS y en qué caso reconoce la ARL. Por eso es que a veces entre ellos son muy, digamos que exigentes con el tema de los requisitos, porque pues ellos son los que tienen que reconocer en dinero esas incapacidades. Entonces, por eso es que esos trámites son tan exigentes. Por ejemplo, para el reporte de un accidente de trabajo y este tipo de cosas hay que cumplir con un protocolo para que tenga una cobertura real y adecuada en el caso de indemnizaciones y de incapacidades. Entonces, todo eso digamos que se garantiza o se reglamenta a través de otro sistema que se crearon posteriormente que se llama todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es también otro módulo bastante grande que tiene muchísimos aspectos a considerar en cuanto al tema de la protección de los derechos de los trabajadores. Bueno, y otro concepto que debemos tener importante es el de los parafiscales. Los aportes parafiscales son contribuciones también de carácter obligatorio que son impuestas por la ley en cabeza del empleador, ¿sí? O de la empresa, las cuales se determinan sobre la base gravable de la nómina total de trabajadores y que benefician no solamente a los trabajadores, sino también ayuda para el sostenimiento de unas entidades. Esas entidades son el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA, que es donde estamos nosotros, y las cajas de compensación familiar. Entonces, con esos aportes para fiscales que pagan las empresas en la nómina, es que el SENA puede financiar toda esta operación de educación continuada gratuita para las personas que acceden a estos beneficios gracias a esos aportes para fiscales. Aunque ahorita actualmente hay una jugada que se hizo a través de una autorretención especial en renta que pagan las empresas mensualmente. Entonces, las que pagan esa autorretención tienen el beneficio de que en la nómina no están pagando ni ICBF ni SENA, solamente pagan caja de compensación familiar. Eso, digamos que les permite a las empresas un ahorro, por un lado, pero por otro lado tienen que sacar también otro dinero. Eso es una jugada que realmente, pues, en mi concepto personal, me parece inútil porque lo que tú no te ahorras por un lado lo tienes que estar pagando por el otro lado. Entonces, realmente como que no es un ahorro real, pero bueno, es como está funcionando ahorita el sistema. Entonces, pues,
Nos toca hacer caso y hacerlo así. Entonces, bueno, aquí nos está hablando justamente de eso, habla de la exoneración de aportes, indica que están exonerados del pago de aportes para fiscales a colombiano de bienestar familiar y cotizaciones del régimen contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto de renta correspondientes a los trabajadores que devengan individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos eh, legales mensuales vigentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo en mi nómina tengo empleados que ganen individualmente menos de 10 salarios mínimos, por esos empleados que ganan menos de 10 salarios mínimos, yo estoy exonerado del pago de estos aportes para fiscales al SENA y al ICBF. ¿M? Entonces me lo ahorro, no le pago. Y adicional a eso, me ahorro también el pago de salud. Yo solamente estoy pagando o aportando eh, la partecita que le corresponde al empleado, no la que me corresponde a mí como empresa o como empleador. Pero por otro lado, tengo que estar pagando una cosa que se llama la autorretención especial en renta, que la pago o la liquido sobre los ingresos netos del mes que esté declarando. Entonces, lo que me ahorro aquí lo tengo que pagar a través de la retención en la fuente con ese mecanismo de autorretención especial en renta. Asimismo, las personas naturales que son empleadoras también pueden estar exoneradas de esta obligación por los empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos para los que tienen más de 2 trabajadores a su cargo, es decir, dependientes, ¿no? Si yo soy persona natural y tengo dos trabajadores o más, entonces puedo acogerme a este beneficio o a esta exoneración. Si solamente tengo una, pues no puedo acceder a este beneficio. Aquí tenemos una tablita que es la que nos indica qué porcentaje le corresponde a quién para el caso de estos aportes de seguridad social y para fiscales. Entonces, por ejemplo, para salud, el total del aporte que se tiene que hacer mensual, estos datos son mensuales, el empleador debe aportar el 8,5 y el empleado el 4%. ¿No? Aquí quedaron mal los títulos. La segunda columna es el aporte del empleador, ¿sí? Para que tengan en cuenta. En el caso de pensión, entonces el empleador o la empresa paga el 12% y el empleado paga el 4% para un total del 16%. En el caso de la ARL o la administradora de riesgos laborales, eh, lo paga el empleado, ¿sí? El empleador, perdón. La empresa es la que asume ese costo en su totalidad, o sea que al empleado yo no le descuento nada. Para el caso del Fondo de Solidaridad, como habíamos visto, sí es un descuento para el trabajador porque depende del salario que esté devengando, entonces ya se le cobra un adicional. Ese fondo de solidaridad, acuérdense que es de pensiones, entonces es un fondo de solidaridad pensional que es adicional al aporte que ya se está haciendo de pensión. La caja de compensación la paga el empleador o la empresa. El ICBF también lo paga la empresa o el empleador y el SENA también. Estos en los porcentajes 4, 3 y 2 correspondientes a cada uno de estos conceptos. Bueno, aquí nos hace una aclaración y dice que la cotización de la ARL varía de acuerdo al riesgo que se exponga cada trabajador. Sí, claro que sí. Para esto existen unas tarifas determinadas. Arranca como en el 0,522%, que es la más baja. ¿De qué depende esto? Depende del riesgo al que esté expuesto el trabajador en la labor que desempeña. Entonces, por ejemplo, si yo estoy simplemente sentado en un escritorio, soy secretaria, por ejemplo, o asistente o lo que sea, no tengo un riesgo tan elevado. Entonces, como no tengo un riesgo tan elevado, pago la tarifa más baja. Pero si yo de pronto trabajo en una cárcel, allá tengo un riesgo más elevado. Entonces, allá me van a clasificar el riesgo, mi empleo de acuerdo a las tablas de riesgos y eso va a determinar el valor de la tarifa que se va a pagar
por ARL. Lo mismo si trabajo de pronto en el sector salud, lo mismo si trabajo en el sector de la minería, por ejemplo, esos chicos que trabajan bajo tierra, pues tienen de las tarifas más altas. Las personas que trabajan también en construcción, en obra, tienen también tarifas altas porque pues se exponen más, ¿no? Tienen una exposición mayor a una serie de riesgos, no solo físicos, sino psicosociales, de enfermedad, bueno, otro montón de clasificaciones de acuerdo a la clasificación de riesgos. Entonces eso hace que la tarifa sea mayor. Por eso esa tarifa de la ARL puede variar de acuerdo al cargo que yo esté desempeñando. Adicionalmente a esto, tenemos unas prestaciones sociales, ¿no? Entonces, ya vimos que tenemos primero seguridad social, segundo tenemos parafiscales y tercero tenemos prestaciones sociales. Las prestaciones es un conjunto de beneficios adicionales al salario, ¿sí? Que la ley ha otorgado a los trabajadores con el fin de contribuir a su bienestar. Constituyen un gasto del empleador, quien debe causarlo o reconocerlo con cargo a los gastos por prestaciones sociales que adeudan los trabajadores y constituir las provisiones sobre la nómina mensual. Entonces, acuérdense que una provisión es cuando yo guardo algo para un futuro, ¿cierto? Cuando yo ahorro alguito porque sé que en algún momento determinado lo voy a tener que pagar. Eso es lo que sucede con estas prestaciones sociales. Entonces, la ley me dice, usted tiene que provisionar prestaciones sociales todos los meses sobre el valor de su planilla de nómina. ¿Por qué? Porque esto es algo que usted va a tener que pagar en algún determinado momento. Entonces, estos principalmente son estos cuatro conceptos que tenemos aquí. El primero son las cesantías. Entonces, acuérdense que las cesantías es un derecho que tienen los trabajadores desde el primer día de trabajo y se paga proporcional al tiempo trabajado. Entonces, las cesantías corresponden a 30 días por cada año trabajado o 30 días por año trabajado, ¿cierto? Se deben liquidar al final de cada año o al finalizar el contrato de trabajo. Entonces, esto es lo que hace parte básicamente de la liquidación laboral o de la liquidación del contrato de trabajo. Cuando se acaba el contrato, debo liquidar y pagar estas prestaciones sociales, independientemente del tiempo laborado. Por eso se paga proporcional. Entonces, si yo, por ejemplo, solo trabajé 30 días o 60 días o 200 días, me deben liquidar esos días que trabajé. ¿M? Y estos valores se reconocen proporcional a a ese tiempo, a ese tiempo laborado. Dice el valor liquidado, bueno, hay dos casos o dos tiempos para el caso de las cesantías. Las cesantías también se deben consignar al fondo de cesantías al que el empleado esté afiliado o el que el empleado haya elegido. Y en caso de terminación del contrato de trabajo, el valor liquidado se pagará directamente al trabajador. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica, pues es difícil. Está reglamentado y es obligatorio que todos los 14 de febrero, ¿sí sabían que era el 14 de febrero? Todos los 14 de febrero, que es el día de San Valentín, supuestamente en Estados Unidos, ese día aquí en Colombia tenemos que estar consignando a más tardar las cesantías del año anterior. Entonces, el año anterior, a 31 de diciembre, se hace un proceso que se llama consolidación de las prestaciones sociales. Es como que se reliquidan las prestaciones sociales de ese año y se mira qué se va a hacer con eso. Entonces, para los empleados que continúan en un contrato continuado, por ejemplo, en un contrato a término indefinido o incluso en un contrato a término fijo, que su fecha de terminación o su fecha no coincide con el 31 de diciembre, sino que puede ser posterior a esto, digamos que lo lógico es que se consignen esas cesantías el 14 de febrero. Pero si de pronto el contrato se terminó antes del 14 de febrero, pues yo puedo pagárselas directamente al trabajador. O si el contrato también terminó antes de 31 de diciembre y el empleado no continúa
eh, sus actividades, o sea, si no ya se va definitivamente, en ese caso también hay que pagárselas directamente al trabajador. En caso contrario, pues se deben consignar al fondo de cesantías en la fecha máxima que es 14 de febrero del año siguiente. También esas cesantías, como son un dinero que se gana el trabajador, un dinerito extra, que es como una provisión para cuando deja de trabajar, digamos que por no pagarle ese dinero yo todos los meses al empleado, eso genera unos intereses. Esos intereses se deben reconocer sobre ese valor de las cesantías que se haya venido provisionando todos los meses. Entonces, para el caso de los intereses de las cesantías, la tarifa es del 12% anual o el 1% mensual. Entonces, esos son los intereses sobre cesantías. Aparte de las cesantías, entonces hay otro rubro que se llama intereses a las cesantías. También tenemos la prima de servicios, que es eh, un beneficio que se acostumbra a pagar a los empleados, corresponde a 30 días por año trabajado, pero normalmente se paga en dos cuotas en el año. Una se paga en junio y la segunda cuota se paga en diciembre. Entonces, para eso también hay unas fechas más o menos establecidas, que son como máximo por ahí 23 de junio aproximadamente, y la segunda cuota se paga a más tardar el 20 de diciembre. Esto es como para que los empleados tengan un dinerito extra para de pronto para cubrir cosas que se generan en el periodo de vacaciones de mitad de año y de pronto en diciembre para gastos que se generen a final de año. Entonces, pues esto es también está ligado como con el tema tradicional de los gastos de los empleados durante el año. Y las vacaciones, pues las vacaciones es un derecho, ¿cierto? Un derecho que tienen todos los empleados, tienen derecho a descansar. Entonces, cuando uno trabaja un año, tiene derecho a 15 días de descanso remunerado. Me tienen que reconocer los 15 días o proporcional también a fracción de años si el tiempo es inferior a un año. Todas estas prestaciones se pagan proporcional también. Entonces, si fue menos el tiempo laborado, debo yo liquidar lo proporcional al tiempo laborado. Estas vacaciones se pagan y entonces yo salgo a tomarme mis 15 días de vacaciones, ¿no? Me las pagan. Pero también sucede que a veces yo puedo decir, no quiero salir de vacaciones, simplemente recibo el dinero y ya. O no las recibo o no las tomo, las dejo aplazadas y las puedo de pronto tomar más adelante de acuerdo a lo que yo acuerde con mi empleador. Bueno, hay muchos casos con referencia a este pago de estas prestaciones, de acuerdo a lo que se acuerde con él, entre el trabajador y el empleador. Entonces, aquí en este cuadrito sinóptico, está el resumen de estas prestaciones sociales, que son estas cuatro que tenemos aquí. Y también acá tenemos unos porcentajes que nos indican cómo hacer esa provisión. Entonces, para el caso de las cesantías, se toma este 8,33% sobre el devengado mensual y ese es el cálculo que se hace para reconocer esas cesantías. También hay otra fórmula para calcular las cesantías, que es el salario base por los días trabajados sobre 360, porque digamos, para temas laborales, el año no se toma como 365 días. El año se toma siempre como 360 días. ¿Por qué? Porque hay meses que tienen 30 días, hay meses que tienen 31 días, y incluso hay un mes que tiene 28 o si es año bisiesto tiene 29 días. Entonces, para evitar esa confusión o ese tema en el manejo de los días que tiene cada mes, se toma un estándar. Entonces, el estándar es 360 días en el año. Y para la liquidación de la nómina se toma la cantidad de días que se toma para liquidar la nómina son 30 días.
independientemente de si el mes tuvo 31 días o 28 días o 29 días. Entonces, yo liquido siempre sobre los 30 días mes completo. ¿Listo, chicos? ¿Hasta aquí alguna preguntita? No, señora instructora. Listo, entonces nos habla también sobre los intereses sobre cesantías, que es el 1% sobre el devengado mensual, y también nos habla de la fórmula cómo podemos calcular esos intereses sobre cesantías. La próxima semana vamos a ver todas estas operaciones ya en un ejercicio más práctico y aplicado para que se observe bien cómo se aplican todas estas fórmulas y porcentajes. La prima de servicios es igual a la provisión de las cesantías, es el mismo porcentaje porque básicamente es el mismo valor anual, solo que se divide en dos pagos. Entonces es la misma fórmula y el mismo porcentaje. Y para el caso de las vacaciones, la provisión es del 4,17% sobre el salario devengado mensual. Entonces, para el caso de las vacaciones, se toma el salario base por los días trabajados y se divide sobre 120. Bueno, estas son formulitas que nos facilitan hacer esos cálculos, que como les digo, ya vamos a ver más adelante cómo se aplican realmente. Bueno, acá nos habla ya más detalladamente o detenidamente sobre el tema de la retención en la fuente por salarios. Nos habla de la base sujeta a la retención en la fuente, que son todos los pagos al empleado y las tarifas que se utilizan. Esta es la tablita que les mencionaba anteriormente. Entonces, de acuerdo a esta tabla, esta tabla está dada en VTs, ¿no? Acuérdense que la VT es la unidad de valor tributario. Entonces, la VT es algo que se inventaron. Se inventaron en la DIAN para decir, bueno, ya no vamos a hablar antes se hablaba de salarios mínimos, ¿no? Entonces, un salario mínimo legal vigente o 20 salarios mínimos o para las multas y todas estas cosas. Antes se utilizaba esa unidad de medida, pero después dijeron, no, eso está muy difícil así, mejor inventémonos otra cosa, una unidad de medida diferente. Entonces se inventaron las VTs. Las VTs, entonces para cada año ese valor cambia. Para el año 2025 había un valor y ahorita en el 2026 hay otro valor. Entonces uno, ¿qué hace? Convierte los resultados que le den a VT y lo viene a buscar aquí en esta tabla. Si va de 0 a 95, entonces la tarifa de retención en la fuente es del 0%, o sea que mi pago no tiene retención en la fuente. Pero si mi pago se pasa o está dentro de los 96 VTs hasta 150, entonces ya me cobran el 19%, pero no es el 19% neto, sino que debo hacerle una liquidación especial. Fíjense que aquí me dice que es el ingreso laboral grabado expresado en VTs. Entonces lo tengo que convertir en VTs y para eso lo que hago es dividirlo en el valor de la VT. Digamos que sean 10 millones de pesos, lo divido en el valor de la VT, eso me da un valor. A eso le resto 95 VTs y ahí sí le aplico la tarifa del 19%. Y ese vendría a ser el valor que voy a tomar como retención en la fuente. Para el caso del rango siguiente, pues ya es para salarios que se pasan de 150 VTs. Fíjense que de 150 VTs a 360 VTs, la tarifa marginal sube al 28% y de acuerdo al siguiente rango, de entre 301 VTs y 500, ya sube al 35%, que es básicamente como la tarifa estándar para el tema de retención en la fuente y de renta, que yo podría comparar con la renta. Entonces, de acuerdo a esos rangos en donde esté mi salario y mi liquidación privada, porque tengo que hacer una liquidación privada para poder saber cuál es mi ingreso laboral grabado, ¿sí? Porque también hay ingresos laborales exentos, rentas exentas. Entonces, esa liquidación la tengo que hacer de acuerdo a otras formulitas. Ahí vengo y busco acá en mi tabla para ver si aplica o no aplica para retención en la fuente. Eso también probablemente vamos a ver algún ejemplo sencillo
en las próximas 2 semanas para calcular ese tema de la retención en la fuente. Entonces, ¿cómo opera? Básicamente es lo mismo que les decía hace rato, como una compra, yo retengo el dinero y se lo paso directamente a la DIAN a través de mi declaración de retención en la fuente. Aquí nos habla de la depuración de la base. Esos son los procedimientos que se pueden utilizar para depurar ese ingreso laboral grabado, que lo vamos a ver también en un ejercicio. Y luego nos habla del salario integral. Salario integral es una forma de remuneración que ya incluye las prestaciones sociales, recargos nocturnos, dominicales y festivos y trabajos extras, es decir, dentro de ese valor que me pagan mensualmente, incluye todos estos conceptos, ¿cierto? No incluye vacaciones, lo único que no incluye son las vacaciones. Este salario integral es como para, digamos, no tener que estar liquidando recargos, horas extras, dominicales, festivos, sino que yo decido como empleador pagarle al empleado un salario integral. Entonces, pero eso es para el caso de salarios altos, ¿no? Digamos, para los cargos que son considerados como de manejo y confianza, que hablábamos la clase anterior, estos cargos de manejo que son, por ejemplo, el gerente o personas que tienen acceso de pronto a las cuentas bancarias, al dinero en efectivo, que tienen que estar como más tiempo dedicadas que no son labores tan operativas, sino que son más labores directivas y estratégicas en el manejo del negocio. Entonces tienen unos salarios más elevados. Entonces, esa es una forma de remuneración de estos cargos más costosos, por llamarlos de alguna forma, es a través del salario integral. Entonces, aquí, por ejemplo, en ningún caso ese salario integral puede ser inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿sí? Entonces, eso tiene que ser para los valores mayores a esos 10 salarios mínimos. Por debajo, no puedo llamarlo salario integral. Tengo que llamarlo un salario normal y hacer todas las otras liquidaciones de las extras, recargos dominicales, festivos y todas esas cosas por separado, ¿sí? Solamente si se pasa de los 10 salarios mínimos, entonces lo puedo juntar todo en un solo salario. Aquí, bueno, para la liquidación de estos salarios se utiliza un factor prestacional que no puede ser inferior al 30%, que es lo que se considera factor prestacional. Digamos que se divide el salario o el monto que la persona vaya a recibir, ese monto integral, y se considera que el 30% de eso que se le va a pagar es lo que corresponde a las prestaciones sociales. Y ese porcentaje queda exento del pago de retención en la fuente. Entonces, para el caso de la liquidación de esa persona, del salario base de liquidación de retención en la fuente, se le quita ese 30%. Este salario, digamos que no está exento a las cotizaciones de seguridad social ni a los aportes de SENA e ICBF y caja de compensación, pero para estos aportes se le quita también el 30%. ¿Por qué? Porque ya dijimos que ese 30% se toma como factor prestacional. Entonces, solamente se toma el 70% para hacer base de la liquidación de la seguridad social. Y digamos que los trabajadores pueden acogerse a este tipo de salario, eh, pero ya no van a recibir en su momento una liquidación de contratos, sino que está como incluido dentro de ese salario integral. Es decir, yo le pago todo y ya después no le voy a pagar liquidación ni nada, ¿no? Porque estaba incluido, por eso se llama integral. Entonces, las características de este contrato o de este tipo de salario: debe haber un contrato por escrito, compuesto por mínimo 10 salarios mínimos legales durante el tiempo que esté estipulado, más un 30% adicional, que es el que corresponde a las prestaciones sociales. Las vacaciones se pagan cuando se tenga el derecho, esas van aparte, acuérdense que esas no caben ahí dentro de ese 30%, y aparte de eso, pues se debe cotizar a la seguridad social y aportes para fiscales sobre el 70% de lo que se considere como salario integral. Mm,
Bueno, aquí ya viene como tal el tema de lo que es los elementos de la planilla de nómina, que eso lo vamos a ver en nuestra próxima sesión, y también las fórmulas para hacer todo este tema de la liquidación propia de la nómina y los registros contables de cada uno de estos conceptos que acabamos de ver. Entonces, chicos, hasta aquí. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Tenemos actividad para esta semana, instructora? Para esta semana no, creo que la actividad está para el 14, si no estoy mal, para el 14 de junio, que es el taller sobre liquidación de nómina. Entonces tenemos esta semana y la siguiente para ir trabajando en esa actividad. Si ustedes quieren, la pueden ir trabajando de una vez para que no, digamos, les coja el tiempo a última hora. Y cualquier duda que tengan, pues me van comentando o traen sus dudas para la siguiente sesión. La idea es que en la siguiente sesión, que es el 9 de junio, podamos ver ahí ya la liquidación de la planilla de nómina en Excel con un formatico que yo tengo muy, muy básico y los registros contables de esos aspectos a tener en cuenta, lo que es la liquidación de la nómina, las provisiones de la nómina y los pagos de seguridad social asociados a la nómina. Profe, disculpe, o sea que para este domingo 7 no tenemos ninguna actividad. No, no hay ninguna actividad programada. Para el 14 sí, creo que ya viene otro módulo que van a ver de inglés, de bilingüismo. Entonces creo que para ese día tienen un cuestionario, Creo que pero son pues eso ya lo veremos la próxima semana que ingrese ya el nuevo instructor transversal de bilingüismo, que no sé si será los mismos que ya traían cada uno de ustedes. De pronto con el profe Jaiber o con la profe Carolina. Ahí ya miraremos a ver quién se incorpora la próxima semana. porque a mí me parece que el cuestionario está para el lunes, que es festivo, el de inglés. ¿Qué fecha? Para el lunes. ¿Lunes 8 o 15? Sí, sí, instructora. Para el lunes 8 a mí me Para aparece. el lunes 8. Tan raro. Déjame yo reviso, porque según mi planeación, yo lo tengo para el 14. Para el 14 sería que vi mal. Pero Pues igual me cuentas, si de pronto tienes el pantallazo, me lo mandas al WhatsApp sí, para yo verificar, ¿vale? Pero vale. si no estoy mal, está para el 14 de junio, el cuestionario de inglés, que es como la siguiente actividad. De todas maneras, acuérdense que yo los lunes, todos los lunes, les estoy poniendo un anuncio con las actividades, las próximas actividades a vencer. Entonces ahí les va a ir saliendo. Para cada semana siempre les va a salir qué actividades se aproximan. Sí, sí, señora, sí me aparece. Ya le envío un pantallacito al chat. Dice que Dale, para... listo, listo, mándamelo y yo reviso porque sí me parece raro. Sí, dice cuestionario para Tiene el... que coincidir con la planeación y con el cronograma. Ujú. Ah, y se cierra a las 12 a.m.